Hola, soy Virtud Steyer y quería contaros la experiencia que viví hace 2 años en un trabajo de campo cuando iba a trabajar en una institución donde a su vez estaban trabajando profesionales, bien fueran arqueólogos, prehistoriadores, paleolitistas, y en el momento en el que yo era presentada a otros compañeros para que avanzara la investigación, lo que dijeron de mí y de aquello que iba a realizar es que iba a llevar a cabo un experimento sociológico. Entonces, la primera reacción mía fue un rechazo total y dije, este trabajo va a empezar mal, pero en cualquier caso aguanté el tipo. Según iba avanzando me di cuenta que el contexto donde estaba trabajando estaba lleno de relaciones conflictivas entre los distintos actores sociales que participaban de él. Y en un día en concreto, una de las personas me dijo, te voy a presentar a un enemigo mío, pero quiero que le entrevistes porque es una persona muy interesante. Después de realizar la entrevista, me dijo que me llamó para que yo le contara de qué era lo que habíamos estado hablando y sobre todo qué le había dicho de él. Yo lo que le contesté es que no podía realizar eso puesto que tenía un compromiso con cada una de las personas que participaban, no solamente ético para guardar el anonimato, sino también una responsabilidad en mi trabajo. Y si ese era un entorno conflictivo y yo empezaba a comentar a distintas situaciones, al final terminaríamos todo el mundo aumentando los ejes de conflicto. Antes de esa conversación, que él me llamara para hablar con esa persona, teníamos charlas donde él me preguntaba qué era eso, o sea, de dónde venía la necesidad de estar constantemente allí en la institución, hablando con diferentes personas, y se preguntaba la validez, sobre todo estaba preguntándose por la objetividad en el campo, cómo iba yo a garantizar eso y qué sentido tenía mi investigación, si éramos un grupo de investigadores sociales donde ya había un estudio sociológico y la antropología no iba a aportar nada. Después de esa conversación donde me llamó para que le explicara qué había pasado en la entrevista y yo le di esa respuesta, a su vez él me contestó, bueno, entonces lo que pasa es que no sabes hacer preguntas o no sabes cómo dirigir esta investigación porque eres demasiado joven. Es difícil que tú comprendas las situaciones en el campo porque todavía tienes que recorrer todo un bagaje para poder comprender esto. Hicimos varios intentos y lo que quería es comunicar esta situación con otra que está conectada también de alguna manera con la vida profesional en un aula de enseñanza de un grado de Ciencias de la Salud, donde lo que me encuentro son unos alumnos reticentes a cuestionar el concepto de biomedicina y de hegemonía. Y como respuesta, a pesar de varios intentos, yo había empezado 2 semanas antes de que se iniciara el curso por cuestiones administrativas y lo que me encuentro, quería tener una actitud reflexiva con ellos para saber de qué manera estaban comprendiendo la antropología, y lo que me dijeron es que eso era una comedura de cabeza, que la vida era mucho más simple y no era necesario darle tantas vueltas. Y después también añadían que esto era algo de política y que ellos no se identificaban en lo más absoluto nada con la política, entonces que no querían tener ningún contacto con la antropología. Y es esto. Muchas gracias. Ahora. Yo soy Juan Martín Davecides, soy profesor en la Universidad de la República en el Uruguay y les quería presentar anécdotas más desde casos, que no son desde casos extraños, digamos, sino más bien desde la cotidianidad. Para eso voy a usar, voy a explorar un poco también las potencialidades de la crítica como la base de la comunicación de la antropología, básicamente con otras disciplinas, y para eso voy a usar un poco la experiencia de mi trabajo como profesor en la universidad y el ejemplo de mi tesis. Mi tesis fue sobre una palmera, se llama palmera Buteado Dorata, que está en el sureste del Uruguay, que forma estos palmares bastante densos y bastante particulares desde el punto de vista biológico y estético. Y estos palmares están ubicados
en el sureste del Uruguay, en el departamento de Rocha, que es un departamento que se caracteriza, entre otras cosas, por tener, por decirlo de alguna manera, una sensibilidad ambiental muy importante. Es el departamento que tiene más cantidad de áreas protegidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y también a nivel internacional. Y en esta zona también es donde está ubicado el Centro Universitario de la Región Este, que es donde yo trabajo desde el 2011 como profesor en una plaza de etnobotánica. Yo trabajo en un grupo que somos 10 personas, básicamente somos 3 antropólogos y el resto son básicamente profesionales de la biología y la agronomía, pero a su vez hay dentro del resto de los profesores digamos, fijos, hay otros 6 grupos que son digamos que un 90% también profesores formados de biología, ¿no? Básicamente la Facultad de Ciencias Naturales y las facultades de agronomía. A su vez, dentro de las prioridades de esa facultad está el tema del medio ambiente. Entonces, digamos que es una facultad que tiene el tema ambiental bastante fuerte, y dentro de lo ambiental el tema más de una perspectiva biológica bastante marcada. Entonces, en ese marco de trabajo yo tengo que trabajar todo el tiempo con mis colegas y amigos en el diseño de clases, en hacer proyectos de investigación, en la gestión universitaria, bueno, un montón de cosas que nos llevan constantemente a discutir conceptos que generan, digamos, muchos chispazos, porque también este centro universitario es nuevo, entonces tuvimos que crear, por ejemplo, la licenciatura en gestión ambiental, que es en la que yo trabajo, tuvimos que crearla desde cero, entonces eso nos llevó a discutir algunos conceptos claves, como por ejemplo el concepto de desarrollo, el concepto de biodiversidad, las teorías marcos de esa licenciatura, que obviamente había posiciones muy diferentes, entonces hubo muchas discusiones todo el tiempo. A su vez también en lo que es la gestión universitaria, el tema también es muy complejo, porque hay tradiciones cada uno de las personas que trabajan ahí tienen tradiciones académicas bastante diferentes. Entonces, por ejemplo, para alguien que viene de la Facultad de Arquitectura, la parte componente de investigación de su práctica no es tan importante como para alguien que viene de la Facultad de Ciencias Naturales, por ejemplo. Entonces ahí el concepto de la práctica académica es muy distinto también. Entonces hay que discutir no solo los conceptos, digamos, más operativos de trabajo, sino también lo que se entiende por la práctica docente. Bueno, ese es el marco entonces del día a día. Y también estuve en la organización y la participación de algunos eventos científicos que nos han llevado, por ejemplo, a discutir si la conformación de las mesas de trabajo las queríamos hacer más bien desde una disciplina o mezclados las distintas disciplinas para buscar que haya un diálogo más disciplinar. Y el primer año que hicimos ese congreso nos pasó que lo hicimos mezclado, pero era tan diferente la percepción de los problemas que se complicó muchísimo el diálogo, y bueno, y de hecho al año siguiente preferimos hacer mesas más bien temáticas y que las personas dialoguen en el café, y eso es algo que hasta el día de hoy no sabemos bien cómo resolverlo. ¿Y cuál es la percepción que yo veo que tienen los distintos profesionales que trabajan conmigo? Es que básicamente la antropología muchas veces... Vale. Presupone que ellos lo que presuponen es que no aporta contenido, ¿no? Que se mantiene en un nivel crítico muy general, y les cuesta mucho entender que nosotros trabajemos en un nivel de crítica de los problemas. Entonces ellos muchas veces nos exigen que aportemos en contenidos concretos, y también hay como una preconcepción como que tenemos cierta superioridad porque estar siempre fuera de los problemas y no aportar justamente en esas discusiones. Y a su vez otros dos temas bastante complicados para ellos es que muchas veces la falta de cuantificación los horroriza, ¿no? Cuando hacemos presentaciones de tesis, por ejemplo, y ellos ven que no hay ni siquiera una gráfica en toda la presentación, también hay una cuestión de estética que quedan de flash con todo ese tipo de temas. Y bueno, después el tema de la metodología. Les cuesta mucho cuando intentamos discutir en un proyecto de investigación cómo
trabajar en un equipo en base al método etnográfico muy integral, método etnográfico en distintas metodologías más de las ciencias naturales, es bastante complicado, ¿no? Entonces, en base a estos problemas fue que en mi trabajo de tesis yo propuse una estrategia que se basó en discutir algunas categorías, reposicionar algunas categorías de trabajo, como por ejemplo el concepto de espacialidad, analizar la propia construcción de los problemas de los análisis críticos del patrimonio, subjetivar a los propios investigadores como parte de los procesos de patrimonialización, que eso, bueno, son cosas bastante obvias para la antropología, pero para otras ciencias no. Y a su vez también objetivar las prácticas de la comunicación de la antropología, ¿no? Definir bien los distintos actores con los que trabajamos y tratar de proponer lenguajes y manejar esos lenguajes de acuerdo a los distintos actores con quienes queremos o nos vemos involucrados en dialogar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. De mis 5 minutos voy a gastar 1 minuto. Lo primero, en dar las gracias que en el auditorio hay gente a la que quiero mucho y a la que admiro. Miro para todos los lados, pero hay en el público hay gente que realmente gente que admiro y que admiro por lo que hace. Ahora. Y voy a gastar, y parte de esto está en Cristina de Virtudes, que han hecho una cosa muy valiente, y es que hacer un genérico de la antropología y dejarnos de entender que somos antropólogos y que sí que somos antropólogas. Esto me parecía, yo cuando Cristina vi la mesa de Cristina, yo creo que le escribí a Virtudes las dos, yo escribí corriendo, yo quiero estar, ¿no? Porque quiero estar por muchas razones, porque me permitía establecer un diálogo con una parte de mí que es clave, ¿no? Que es mi parte antropóloga, que nunca, que creo que todos me conocéis, ¿no? Nunca he negado. Esto por un lado, y por otro lado me permitía repensar ciertas cosas que parecían como muy obvias. Para gran parte de los que venimos de una antropología súper primitiva, anterior a los años 80, que hicimos trabajo en los años 80, hubo un momento en el que todo se resultaba extraño, que la palabra hacer trabajo de campo era como extraña, porque hacer trabajo de campo era una cosa que hacían otros, no hacíamos nosotros. Nosotros hacíamos investigaciones en un pequeño pueblito, estudiábamos una fiesta, estudiábamos la identidad de los catalanes, pero no hacíamos trabajo de campo. Sabíamos que había algunos antropólogos extranjeros que visitaban España y algunos antropólogos extranjeros que habían hecho trabajo de campo en sitios muy exóticos. Algunos hablaban de que habían hecho trabajo de campo en América, pero bueno, esto era... pero bueno, nunca habíamos visto sus trabajos ni nada, pero bueno, les creíamos a pies juntillas. El caso concreto es que un día yo era doctor y todo, y ya había terminado y tal, y un día me dije, pues venga, va, trabajo de campo exótico, ¿no? ¿Y dónde? Pues y me fui al desierto de Atacama a estudiar indígenas. Primera anécdota, llego a un desierto a estudiar indígenas y no hay... El desierto es un desierto, que yo no sabía lo que era un desierto hasta que llegué al desierto, en un sitio donde no hay nada, y como no hay nada, no había tampoco indígenas. Lo primero que me encuentro, la primera cosa que me encuentro es que aparezco con un montón de cuadernos. No había Moleskine entonces, porque sabéis que Moleskine se había muerto, y eso. Entonces fui con unos cuadernos Centauro azules y me compré un montón, porque digo, yo voy a escribir, aparte voy a ser súper ortodoxo, voy a llevar el cuaderno de campo, el diario de campo, voy a llevar el cuaderno de conclusiones, y llevaba como 6 cuadernos numerados por colores, con la ortodoxia absoluta de cómo se hace trabajo de campo. Llego al desierto, no hay indígenas. De hecho, el desierto de Atacama, que tiene un grupo de indígenas que son los atacameños, autodenominados Licanantay, tenían que pasar 10 años y muchos trabajos de muchos antropólogos para que aparezcan. Es decir, era una etnia anunciada, pero anunciada, es decir, que la anunciamos los antropólogos que aparecimos por allí en los 80 y los 90. Anteriormente había gente, pero no eran indígenas. Es decir, los indígenas nos los inventamos básicamente los antropólogos.
y nos los inventamos bien inventados, es decir, que no, es decir, que les recuperamos sus fiestas, gran parte de su lengua, etc. Es una cosa bastante divertida. Lo que quiero manifestar es que seguramente mi trabajo de campo coincidió exactamente, y este es el anecdotario básico. El anecdotario básico, yo sí he muerto en el intento de hacer trabajo de campo. Lo que yo traje de allí no solo son un montón de cuadernos diciendo, así con páginas enteras, no indígenas, no indígenas, no indígenas. ¿Dónde están los indígenas? ¿A qué he venido aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué calor? ¿Qué frío? Tengo el diario lleno. ¡Qué frío! ¡Qué calor! Me voy a morir. No hay novelas, no hay bibliotecas. ¡Qué caro es todo! Pero así, una cosa horrorosa. Tengo el diario lleno de esto. Pero páginas enteras de ¿qué hago aquí? Qué buenas están las tías españolas. Pero sí, páginas enteras de micromachismos, de microestupideces, porque que al final va esto el trabajo de campo, ¿no? El principal anécdota de trabajo de campo para mí es el descubrimiento de uno mismo, ¿no? Esta es la primera parte, la resituación de todo ese saber concreto que tienes con respecto a qué es la antropología, qué es la cultura, quién es el otro, etc. La primera anécdota es que tú te construyes en una relación con el otro. Yo, claro, hablaba con quien podía, ¿no? Y yo le ponía la grabadora a quien ponía. Y había una mujer que tenía un telar de estos de cintura y la mujer cascaba cantidad, ¿no? Y hablaba. Entonces yo le ponía la grabadora. En realidad, si veis las grabaciones son patéticas, porque la mujer se dedicaba a esto. ¿Y tu madre cómo hace la comida? Y tal, y yo le contaba cómo hacía mi madre la comida. Bueno, en cierta medida era el redescubrimiento de uno. También morí en el intento, como sabéis, perdí un riñón. Había una bacteria en la mitad del desierto esperando a que viniera un occidental a darle el criterio de humedad. Yo me avanto los lados, era una especie de... Y perdí un riñón, como sabéis, en el desierto, entré en un proceso necrótico. Lo más interesante, y esto es lo que os lo cuento en un minuto, lo más interesante es que yo todas las tardes me iba a un bareto a tomar al lado de la gasolinera había a tomar una cerveza. Lo más interesante es que los pocos indígenas que había estaban allí. Pero lo mejor de todo es que yo no lo sabía hasta que un día se me acerca uno y me dice, mañana me caso, ¿por qué no me haces las fotos? Y a partir de ahí redescubrí, la anécdota es que al final es decir, una vez descubierto uno, es la casualidad quien te recupera. Es quizás el error, esta idea del error permanente. El error es ir. Es decir, el primer error es ir. El segundo error es establecer categorías, como si hubiera categorías que aplicar. Y el tercer error es intentar descubrir. Y al final todo es como un enorme error. Y lo que traes es un cuaderno de elementos fallidos, ¿no? Estos elementos fallidos creo que en realidad son los que hacen una antropología que merece la pena, ¿no? Una antropología en la que yo puedo discutir con la gente de mi academia, con la que puedo discutir las categorías que mi academia que le interesa. No es tanto que esas categorías sean aplicables sobre las preocupaciones de la gente de allí, que son otras. Bueno, y ya está. Muchas gracias. Buenos días, soy Ignacio Fernández de Mata, profesor de Antropología Social de la Universidad de Burgos, y obviamente pues, no puedo estar en este momento en el congreso porque estoy dirigiendo un curso de verano en Medina de Pomar, un curso de la Universidad de Burgos titulado Terror y pánico, el miedo en la cultura, y solo a través de la impostura de esta grabación puedo resolver el problema de mi ubicuidad, ¿no? Quiero agradecer en cualquier caso a Virtudes Tellez y a Cristina Sánchez Carretero la posibilidad de participar en este interesante panel. Bueno, la experiencia que yo quiero compartir con ustedes es relativa a mi primer trabajo de campo realizado en el Valle del Amazon, una zona de alta montaña, las primeras estribaciones de los picos de Europa, colindante con Asturias, a la que llegué muy joven, incluso antes de haber acabado la carrera, y con un clarísimo desconocimiento de la metodología y de cualquier técnica de investigación un poco asentada, ¿no? La forma de entrar allí en el valle fue a través de unos campos de trabajo que en los que había participado varios veranos antes, que me llevaron a enamorarme de aquel lugar y de sus gentes,
De manera que inmediatamente yo volví por mi cuenta y empecé a hacer un trabajo de campo que pensaba iba a ser el que me iba a ayudar después en mi futura tesis doctoral, pero sin ningún tipo de orientación, dirección, nada, siempre al albur de mi tiempo allí, ¿no? Bueno, me integré sobre todo con las personas muy mayores al principio y en especial con el señor Marcelino, con Marcelino Fernández, que es con quien viví y con quien estuve trabajando durante muchísimos años de manera particular y que fue mi entrada en el pueblo y en todo el conjunto social del mismo, puesto que era un hombre soltero y vine a ocupar un poco casi una especie de papel de hijo o sobrino de él. Bueno, durante mis primeros tiempos yo me dedicaba con mi libreta pues, a hacer mapas, censos, a recabar todos los nombres de herencias, tierras, casas, relaciones de parentesco, quienes vivían bajo los mismos techos, etc. Estuve yendo más de una década de forma intensiva a este lugar, de manera que me integré mucho y finalmente pues, fui aceptado de una manera muy natural hasta el punto que llegué a heredar el mote del señor Marcelino en el pueblo. Bueno, una noche que se produjo una de estas cenas de mozos y mozos viejos que abundaban notablemente en el valle, pues después de haber corrido generosamente el alcohol, se produjo una curiosa confesión de qué pensaban sobre mí desde el primer momento que yo había llegado, ¿no? Y entonces fue allí cuando conocí que al principio me habían tachado de un espía del catastro. Y esto se debía a que mi llegada, cuando ya iba a hacer pues, mi trabajo de campo primero, recabando todos estos datos con mi libreta, coincidió con la realización de la concentración parcelaria, que fue muy problemática en este pueblo, porque hay todo un minifundio donde las tierras buenas son muy diferentes de las tierras malas y muy altas. Y bueno, pues pensaban que yo estaba allí para sonsacar aquellos datos, ¿no? Cuando de verdad llegaron los técnicos del catastro y vieron que no manejaban ninguna información de la que yo había recabado, bueno, pues cambiaron la sospecha sobre mi acción y entonces me confesaron que quedé tachado como un posible cazador de herencias, ¿no? Y esto se debía a que estaba todo el día hablando con viejos que me contaban pues todo lo que habían sido sus vidas, pero también pues cuáles eran sus tierras, sus posibilidades, su ganado. Me veían trabajando gratis, sin cobrar, aunque a veces pues me invitaran a comer, cosas así, en el cuidado de los animales, de las cuadras y de las fincas. Con lo cual, bueno, pues la explicación claramente, dado que además en este pueblo había un alto número de solterones mayores, sin familia directa, sin descendencia directa, bueno, pues que parece ser que yo cumplía a las maravillas aquel estereotipo, ¿no? Cuando vieron que se iban muriendo pues, algunos de aquellos hombres y yo no recibía nada y no se incrementaba mi patrimonio, bueno, pues parece que esto se fue dejando de lado, pero me confesaron que si seguí también recibiendo sospechas como ajeno, como visitante, como un repoblador local. De manera que se me empezó a atribuir todo tipo de amoríos y bombos no explicados que, entre otras cosas, porque yo pues tenía una relación muy directa y muy ingenua con la gente joven del valle y no era consciente de que había movimientos detrás de los visillos de las ventanas y que siempre todo era percibido. Y yo me quedaba tranquilamente hablando o por las noches o acompañaba a alguien a casa sin darle más importancia y con un absoluto desconocimiento de los códigos locales también. Bueno, es evidente con todo esto que yo no supe, en aquel momento no me di cuenta de que tenía que haber construido mi rol como investigador en la zona, que no tuve la precaución de explicar claramente a aquellas personas qué es lo que andaba yo buscando, el sentido, la razón, el porqué de tantas preguntas que estaba haciendo, ¿no? Para qué eran aquellos materiales.
Y lo único, pues que mi persistencia en ir, en estar allí, en permanecer tanto tiempo, pues sirvió para finalmente pues, acabar deshaciendo este tipo de proyecciones sobre mi persona y acabar aceptando pues, que yo era un estudiante universitario y después, ya mucho tiempo después, un investigador y profesor, y que no buscaba otra cosa más que pasar allí un rato con estas gentes y aprender, ¿no? De manera que fueron mis queridos masoniegos quienes me enseñaron realmente a ser antropólogo y a sobrevivir a mis propios errores. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención y para cualquier cosa pues estoy a su disposición en la Universidad de Burgos. Un saludo. Soy Cristina Sánchez Carretero y voy a hablar de mi anécdota y también de la anécdota de la compañera Pepi Soto. La suya se llama, bueno, mujer, total, por una coma, o anda, ¿y esto? ¿Pero qué muestra es? Hablo con su voz. Me referiré, Pepi se refiere, a los años en que formé parte de un equipo pluridisciplinar en el Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Entre otras muchas tareas, todas las que formábamos el equipo teníamos encomendadas acciones de asesoría y acompañamiento al profesorado. Todas coordinábamos grupos de docentes de distintas etapas educativas interesados en impulsar proyectos transversales en sus respectivas realidades escolares para la mejora de la calidad educativa. Este interés se financiaba y acompañaba desde el Ayuntamiento en los primeros años del siglo XXI, estimulando cientos de iniciativas entre los años 2000 y 2005. Cada una de nosotras se encargaba de una temática específica vinculada a su especialización profesional y trabajábamos en equipo, de manera consensuada en términos metodológicos, con acuerdos muy elaborados en el terreno de los objetivos, las justificaciones y los procesos. Nos entendíamos bien, casi siempre. Durante mi experiencia profesional en este equipo plural y a pesar del buen entendimiento y ambiente de trabajo que compartí con mis compañeras, hubo momentos en que se cuestionó, más o menos frontalmente, la manera como llegaba a conocer y a comprender las realidades con las que trabajábamos o las propuestas que podía sugerir cuando iban a contracorriente de las expectativas generales. El hecho de matizar las afirmaciones que escribíamos o formulábamos, dándole un lugar a todas las excepciones y todas las expresiones de la variedad, con las consiguientes dificultades para concluir generalizando. El hecho de ahondar en las razones de los profesionales con los que trabajábamos, de aceptar sus lógicas y criterios de actuación sin dudar, de escuchar y comprender sin juzgar sus opiniones y argumentos, se confundía con aceptarlos y se vivía con cierto malestar. La mayoría de las veces, la presión por tener un informe escrito con algunas conclusiones sobre los proyectos que supervisábamos, la necesidad de trabajar rápido y poder sumar resultados establecía tiempos escasos para la reflexión interdisciplinar, exigía apresurarse y se convertía en un ejercicio implacable de impaciencia. Bueno, mujer, total, por una coma, o bien, anda, pero eso qué muestra es. Si solo hay 3, no se puede hacer una muestra. Dicho con todo el cariño del mundo, pero dicho. Cuando podíamos hablar entre nosotras y escucharnos, solían entenderse bien las razones de cada cual y las distintas perspectivas con las que nos acercábamos a los mismos casos, pero en general no teníamos tiempo. Y en ese marco de limitaciones cotidianas, una coma es una nimiedad y no se necesita encontrar más problemas de los que ya se tiene o se percibe tener. Además, la comprensión con la que se acaba una reunión, luego al día siguiente, se desvanece al cerrar el informe de turno para mostrar lo que se ha avanzado. De ese modo, la coma o las 3 personas que forman la muestra, con toda la significación que tienen, también se desvanecen. Y el quehacer antropológico, aunque persista el desvanecimiento momentáneo, se resiente. Aquí acaba la anécdota de Pepi. Bueno, empiezo porque el tiempo es breve, con la mía, que tiene partes también en común. Yo quería contar mi experiencia en comités evaluadores de proyectos, de diferentes tipos de proyectos en ciencias sociales y en humanidades. En una ocasión, la persona que coordinaba, que era de psicología cognitiva, y coordinaba todo el grupo, dio la norma rotunda. Si no hay estandarización de las muestras, en el caso de los datos cualitativos, no se considera una metodología fiable. Bueno, lo primero que hice fue respirar profundamente, darme cuenta del desencuentro, de las zanahorias o los rábanos que veíamos, de
de esa equivocación, controlar esa equivocación, de la ausencia de conocimiento de en qué consiste la antropología, pero en vez de soltarse, yo ahí vi que el rollo que tenemos como muy pautado de la producción de conocimiento antropológico basado en el encuentro intersubjetivo no funcionaba para nada. Ese discurso ya lo había oído muchas veces y probé el anecdotario. Probé otro tipo de anécdota, una anécdota dentro de la anécdota en este caso. Probé a contarle, digo, entiendo que desde tu lógica es eso, en el trabajo de campo etnográfico, yo te pongo un ejemplo, y entonces eso funcionó muy bien. En el año 2002 yo trabajé durante 3 meses para la empresa norteamericana Context Based Research Group. Su eslogan es Ethnography Works, es súper, bueno, es una empresa. Ahí buscaban gente de antropología en Japón, Inglaterra, Alemania y España. Yo me presenté, ahí las pautas eran muy concretas, había que hacer un trabajo de campo con 5 informantes para hacer un estudio de movilidad, el acompañamiento, y hablé del silencio, de la importancia de entrar en las prácticas culturales, de entender los silencios, y ahí, de repente, al incorporar el criterio, por una parte, de autoridad de esa empresa norteamericana, funcionó bien. En esta anécdota quería compartir aquello que la otra persona en el otro lado probablemente luego haya seguido con las evaluaciones poniendo los criterios que quisiera, pero esa equivocación controlada y desde otra anécdota concreta y no desde ese repertorio tan usado que tenemos, sí que en este caso permitió abrir otros campos de diálogo, de en qué consiste. Entonces, bueno, con esto quería terminar esta anécdota. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Antonio Flores Martos y voy a contar una anécdota que en realidad podría contarla perfectamente mi colega Lorenzo Mariano Juárez, que está ahí, y que también es antropólogo y podría contarla. Le he invitado a venir, pero parece que no quiere. Bueno, es sobre un proyecto que hicimos, como se hacen muchos proyectos en este país sin una gota de financiación, sobre los trastornos límite de personalidad. Bueno, en realidad era un proyecto para trabajar con personas diagnosticadas de este trastorno, con la intuición de que es un tipo de trastorno que tiene una dimensión social muy importante que no se está teniendo en cuenta y que se está medicalizando en exceso y psiquiatrizando en exceso. Primero hay 2 desencuentros, uno con profesionales sanitarios de hospitales y luego otro con un profesor, un colega, psicólogo clínico en mi universidad. El primer desencuentro fue que pensábamos trabajar en 2 hospitales, solicitamos los correspondientes permisos al Comité de Ética de Investigación de 2 hospitales, de 2 comunidades autónomas diferentes. En el primer hospital lo presentamos el mismo día, en menos de 10 días teníamos una contestación positiva para poder realizar el trabajo, y en el segundo hospital, después de mucho marearnos la perdiz, nos denegaron el permiso. La denegación tenía que ver, nosotros íbamos a trabajar pedíamos también permiso para consultar los historiales clínicos, pero sobre todo para entrevistar a las personas, que era lo que nos interesaba. Entonces vieron que nuestro diseño era historias de vida, entrevistas en profundidad, un diseño cualitativo y etnografía al uso, algo de observación participante, tampoco mucha. Y claro, ellos nos denegaron porque era un proyecto donde no era un ensayo experimental, no era un ensayo clínico con grupo de control, que era lo que estos sabios de este hospital, este comité de sabios, entendían que es hacer una investigación en el hospital. Entonces tuvimos, y por eso quería que Lorenzo también bajara y contara, tuvimos que ver cómo podíamos solventar, porque lo que nos interesaba era hacer el trabajo, conseguir el permiso. La primera reacción era ponerles a leer, decirles, recetarles que leyeran algunas cosas para que se fueran ilustrando y pudieran ir abriendo su experiencia. Nos contuvimos y fue a través de relaciones personales, por fuera del procedimiento legal, como fuimos ablandando esa resistencia, esa ignorancia en realidad, más que resistencia,
y al final, después de muchos meses, conseguimos ese permiso. De ese proyecto hecho sin financiación, conseguimos, haciendo la magia que se hace también en este país para sacar publicaciones, y en este caso la magia la hizo Lorenzo Mariano Juárez, conseguimos sacar un libro, publicar un libro, con una parte, un estudio introductorio, unas conclusiones y 3 historias de vida de 3 mujeres diagnosticadas de trastorno límite de personalidad. Y un día, por el pasillo de la facultad, me encuentro a un colega, le tengo bastante afecto, es psicólogo clínico, y le conté, y dijo, ¡ay, qué interesante! Digo, bueno, ven y te regalo un ejemplar. Le regalé un ejemplar, y al cabo de los días me lo encuentro y dice, oye, leí vuestro libro. Digo, bueno, ¿qué tal? Muy bonito el libro. Yo, en principio, ya iba un poco preparado con esa expresión, digo, bueno, seguramente va a cuestionar la muestra, ¿no? Tres historias de vida, aunque sea historia de vida, pero para mi sorpresa no comentó nada de esa muestra tan ínfima, tan no representativa, y lo que me dijo, dice, pero claro, es que vosotros sabéis lo que estáis haciendo. Digo, hombre, creo que sí, por lo menos intentamos saber lo que estamos haciendo. Dice, claro, es que estas historias, en realidad, estáis tomando en serio lo que dicen personas enfermas. Claro, eran 3 personas con historias de vida además muy duras, muy potentes. Una cuarta persona no pudimos incorporarla porque acabó suicidándose antes y no incorporamos la historia de vida. Y claro, él es un psicólogo, él está cualificado supuestamente como profesional para detectar, pues eran enfermos. ¿Cómo íbamos a tomar en serio el relato de personas enfermas? Yo no sé si respiré o no, tardé algunos segundos en reaccionar, a veces soy lento en reacción, y lo que le intenté hacer ver es, bueno, pues traducir de pie. Además, ya estamos dentro de conserjería, estaban los compañeros de conserjería por allí pululando, haciendo su trabajo, y lo que hice es hacerle ver un poco que, bueno, que el problema, o sea, que nosotros no los estábamos viendo como enfermos. Nosotros no partíamos de que era un relato de personas enfermas, sino un relato de personas. Y que en esos relatos lo que estamos buscando es un tipo, incorporar su experiencia, su visión vital, para poder llegar a un conocimiento diferente y poder plantear algún tipo de vías, de senderos para enfocar y enfrentar lo que es ese tipo de trastorno, que hasta actualmente está fracasando absolutamente. Dentro de la gente que trata enfermedades y trastornos de personalidad, tiene una altísima prevalencia, y las formas de gestionarlo, tanto bioquímicamente como con terapias psicológicas y psiquiátricas, no están teniendo apenas éxito. Hay una película que es La herida, que fue un premio Goya en España, donde expresa muy bien lo que es esa realidad. Entonces conseguí más o menos explicárselo, pero sí, bueno, sí, le vi sonreír, yo también sonreí, y nos despedimos teniendo absolutamente yo la certeza de que no había entendido, o no había querido entender, o no podía entender, en realidad. Su cuadro, su formación, su armazón intelectual le imposibilitaba o le dificultaba muchísimo acercarse a lo que yo estaba intentando plantear. Eso. Venga. Mi nombre es Ignacio Fradejas García, estoy actualmente haciendo el doctorado en Turquía, pero durante mis estudios de licenciatura por la UNED me fui con una movilidad a Arica, a Chile. Entonces, claro, yo evidentemente estoy estudiando por la UNED, estás con los libros, tampoco tienes contacto con otros estudiantes. Me fui a Chile, encontré a José Luis Santa, que había hecho allí trabajo de campo, como él lo ha explicado. Entonces, claro, ya iba con mi película de lo que era el trabajo de campo, la antropología, pero no había llegado a ese ritual de paso de estar haciendo trabajo de campo, ¿no? Al final, eso es lo que todo el mundo te insiste que hay que hacer. Me planto en Arica, en la universidad, y conozco a un chileno que me propone hacer una investigación con pastores del altiplano aymara. Yo llegaba de Asturias también, bueno, también con un entorno casi, pues, en algunos sentidos similares, pero para mí era un mundo completamente exótico y
Y bueno, pues yo le digo, bueno, pues para adelante, y conseguimos financiación de la universidad en un mes. Fue como una cosa que nos daba para comprar 2 grabadoras y un autobús a 4.000 metros en medio del altiplano. Y nada, un profesor nos dice, hay un predio, una familia que no pudimos investigar en nuestro trabajo de campo, a ver si podéis ir a este sitio y hacer un trabajo allí. Y bueno, nada, con este chico nos vamos, conocemos el pueblo que estaba cerca, y la semana siguiente yo me subo solo a este pueblo, y con mi grabadora recién estrenada y mis pruebas. Y bueno, pues venga, vamos a ir al predio. Entonces salgo de ese pueblo a 3.200 metros, no hay transporte, tampoco tengo dinero para un vehículo, entonces voy andando a 3.000 y pico, con mi mochila de montaña, en busca de esas personas que habitan ahí. Un poco también, ¿no?, con la sensación esta de desierto, ¿no?, pero que es el altiplano, sigue siendo Atacama y no hay... Con miedo a pasarme la frontera y meterme a Bolivia. Y bueno, llego a ese predio y era como una familia extensa que vivía en diferentes casas en un sitio de varias hectáreas. Pero yo buscaba como un informante clave. Y bueno, pues me pongo a subir por el camino y de repente encuentro a aquel hombre, 65 años, curtido, pastor, una persona de... Y yo, claro, llego allí también con mis libretas, mi grabadora, todo organizado. Y bueno, hola, mira, vengo por esto, queríamos hacer un estudio, soy antropólogo. Y el hombre, claro, se me queda mirando y dice, yo soy antropólogo, ya sé lo que es. Ya han estado por aquí de Estados Unidos. Y yo, yo digo, va, ya sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Me va a cortar. Y dice, bueno, la verdad es que ellos nos pagaban. Y claro, y yo digo, bueno, yo, claro, automáticamente digo, no, yo pagar no puedo, soy estudiante, es imposible, pero bueno, no sé, igual puedo hacer algo, colaborar de alguna manera, un intercambio. Y entonces el hombre, estamos justo al lado de su casa y a 3.000 y pico metros, yo subía de Arica, que era a nivel del mar, reventado. Me dice, bueno, efectivamente sí, puedes hacer algo. Mira, hay aquí una zanja que necesito abrir para hacer un cercado para las llamas. Y claro, yo miraba el cercado, era un trabajo, tío. Y yo miraba al hombre, miraba y claro, ya entendí lo que era el trabajo de campo. Fue una experiencia. Le dije que me lo iba a pensar y nada, abandoné el lugar lamiéndome las heridas, camino del pueblo y bueno, nada, esa es un poco la anécdota. Muchas gracias. Bien, buenos días, yo soy Elisa García Mingo y hice mi trabajo de tesis doctoral en el este del Congo. Entonces hice un trabajo así de campo muy clásico con pues un lugar tropical, con pigmeos, con chozas, brujerías, ese imaginario que tenemos todos en trabajo de campo. Y bueno, una de las cosas que descubrí, como explicaba José Luis antes, es que, bueno, descubrí haciendo mi trabajo de tesis, yo tenía 25 años, descubrí primero que era mujer y lo segundo que descubrí era que era blanca y lo tercero que era española, más o menos en este orden. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo es un lugar muy conflictivo y es un lugar sobre todo muy atravesado, además es muy complejo. Sí, es un lugar muy complejo porque está atravesado por las dinámicas de la lógica humanitaria. Entonces, muy pronto me di cuenta de que había dos maneras de ser blanca. O eras un donante todopoderoso que tenía mucho dinero para dar, o la otra manera era que te convirtieras en el cavazanjas, ¿dónde estás? En cavar zanjas para las personas congoleñas con las que yo trabajaba. O sea, no había posibilidad de esa horizontalidad, ¿no? Yo estas anécdotas las retomo justo para reflexionar sobre la posibilidad de hacer etnografías colaborativas. Entonces hoy quería aprovechar para contar algo que nunca he contado y que para mí lleva un poco como una herida y que creo que refleja un poco las dinámicas de poder que ocurren en el campo. Yo trabajé con una activista congoleña de reconocimiento internacional y bueno, ella decidió en un momento dado que yo era su becaria. Entonces a mí lo que me hacía cada día, cuando nosotras vivíamos juntas, yo siempre he vivido con las mujeres con las que trabajo, yo incluso he llegado a dormir con sus familias, he dormido con sus hijos, con sus hermanas. Yo sé que esto no sé si genera alguna distancia o no, pero muchas veces, bueno, ya sabéis cómo es el campo. A mí siempre me hacía llevarle sus cosas, acarrearle sus cosas y
Y yo un día decidí acarrearlas y las estuve acarreando todo el tiempo que estuve viviendo con ella. Ella las dejaba en el suelo para que yo las llevara y ella esperaba que yo le abriera la puerta para que pasara, y así muchas otras tantas cosas. Entonces yo en un momento de la historia decidí que era la mejor manera de sobrevivir en el campo, ¿no? Sobre todo porque era ella la que era local, la que tenía el conocimiento, y sobre todo en un lugar en el que había que tener protección, ¿no? Porque teníamos que ser evacuados en cualquier momento, en el que ella era una persona con mucho poder, con muchos contactos con la Organización de Naciones Unidas que se ocupa de la protección de civiles, etc. Entonces, bueno, así es como estuve durante varios meses llevando la maleta de esta mujer, bueno, la maleta, su hijo, abriéndole la puerta del coche, la puerta de esto. Entonces esto es un poco para abrir la reflexión sobre cómo se pueden tejer relaciones horizontales, ¿no? Cuando nos atraviesan dinámicas no solamente como las heridas coloniales, postcoloniales, el género, la clase, y otras dinámicas que nosotros pensamos, no esperamos, ¿no? Como la lógica humanitaria, ¿no? En este caso. Eso, así que quería contar esa historia básicamente de la subalternización, ¿no? Que viví por las noches, claro, por supuesto, escribía como una loca y eso es, ya está. Bueno, yo soy Yolanda Isela, me encanta la propuesta que ha hecho Cristina y yo lo que querría hablar es virtudes y es sobre el miedo, porque evidentemente que los trabajos de campo pues a veces son muy complicados, ¿no? Entonces voy a coger dos anécdotas que también pusieron de relieve el tema de ser mujer. El primero, en el caso de Marruecos, cuando empecé mi trabajo de campo, hacía una entrevista a una mujer marroquí que era árabe. Y estábamos en su casa, él siempre hacía las entrevistas en privado, solo ella, y entonces, bueno, estamos a mitad de entrevista y aparece su marido, se puso como una moto, estaba nerviosísimo, que qué hacía ahí una periodista hablando con su mujer, qué es lo que yo quería saber, y bueno, yo siempre, desde la perspectiva ética, o sea, tú siempre estás informando a la persona con la que estás tratando, pues evidentemente qué es lo que estás haciendo y cuál es tu trabajo. Pero yo no tenía ningún identificador ni nada, o sea que al final aquel hombre estaba tan nervioso que le saqué la única carnet que tenía, que era el de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona. Con aquello el señor se calmó y entonces, bueno, yo conseguí marcharme. El aprendizaje fue que más tarde me enteré, porque evidentemente estas cosas siguen y yo estaba en un barrio haciendo trabajo de campo, porque yo pensaba que el hombre que me iba a pegar en serio, o sea, estaba como revolucionado, o sea, yo pensaba que realmente me iban a agredir. Y entonces descubrí que quien le estaba dando malos tratos a este señor era su esposa. Entonces aquello me fue muy interesante para después comprender que esa imagen que teníamos de que las mujeres marroquíes maltratadas por sus maridos, etcétera, etcétera, él estaba haciendo una impostura respecto a quién llevaba los pantalones de aquella casa, cuando en realidad era un señor más pequeñito y ella era una mole enorme, quien tenía los maltratos era este señor. La segunda anécdota en este caso fue en Guinea Ecuatorial. Yo cuando voy a Guinea Ecuatorial pues normalmente siempre tengo problemas, sobre todo pues desde hace los últimos 5 o 6 años, que me retienen o me detienen literalmente. Entonces en una de esas fue en el 2009 en Bata, yendo con el coche, pues con un taxi, pues no se nos ocurre otra cosa que coger la carretera. Eran las 12 de la mañana, iba con 3 personas más jóvenes que yo, con lo cual me sentía responsable también pues del grupo que íbamos, ¿no? Nos paró una patrulla de la policía, además como hacen ellos así, todo muy escandaloso, que se cruzan, nos hicieron bajar del coche, al conductor le empezaron a pegar una buena paliza. Entonces yo estaba allí, que era claro la mayor de las 3 personas que íbamos, una de las 3 más yo, éramos con el conductor 4. Entonces, bueno, nos cogen, nos llevan a la caserna militar, que era casi lo peor, porque siempre es mejor que te lleven a la comisaría, no a la caserna militar. ¿Y cómo conseguí salir del entrallado? Bueno, evidentemente con la ayuda del consulado, después conseguimos que nos trasladaran a la comisaría y allí la cosa era mucho más controlada, pero lo más interesante fue cuando yo como mujer tomé conciencia de cómo muchas mujeres blancas consiguen zafar estas situaciones, y por supuesto también muchas mujeres guineanas, que era dando a entender al capitán de la patrulla que yo era la amante de un pez gordo del gobierno. Y lo hice, bueno, pero yo no sé cómo reaccioné. O sea, que bueno, supongo que cuando te suceden cosas reaccionas, ¿no? Entonces yo cogí el teléfono, se habían olvidado de quitarme el teléfono, entonces llamé, hice ver que estaba hablando con un pez gordo del gobierno, pero estaba hablando con un amigo diciendo, oye, sacadnos que nos tienen en la caserna militar, ¿no? Y
ahí también tuve otro aprendizaje de cuáles son las estrategias de poder que las mujeres activan en situaciones de inferioridad, de debilitamiento, pues para poder, digamos, salir de situaciones realmente complicadas. Y esas también fueron las mujeres guineanas. Y nada, con esto ya está. Bueno, mil gracias a las dos por la propuesta. Yo estaba ahí bastante tímida y lo de la cámara es algo que me impone, pero bueno, creo que estáis siendo tan generosas que me he sentido como fijada y agradecida. Ah, soy Carmen Gregorio. Soy Carmen Gregorio, estoy en la Universidad de Granada. Hice mi trabajo, bueno, voy a traer una anécdota de mi primer trabajo de campo, tesis doctoral, que fue en los años 90. Y bueno, tiene que ver con algunas de las cuestiones que habéis compartido aquí como mujeres haciendo trabajo de campo, en contextos de colonización, en donde, bueno, parece pues, este lugar en el que te empiezas a reconocer como mujer blanca, extranjera, poderosa. Bueno, al oíros he tenido como dificultad de elegir, bueno, qué anécdota, ¿no? Porque me surgían como muchas vivencias y también me costaba reconstruir. Estoy hablando de un trabajo de campo de hace bastante tiempo, pero bueno, de repente me ha venido una situación que viví en una de las casas de una de las mujeres que yo conocí en Aravaca, en Madrid, en su hogar, en el que estuve bastante tiempo, bueno, pues como Elisa, viviendo, compartiendo cama, él con los pequeños, bueno, en esas situaciones de buscar los momentos de escribir, siempre rodeada de niños, de niñas, de preguntas sobre quién eres, qué haces. Y bueno, empezando a moverme pues en la comunidad, yo salía bastante. Es verdad que en ese momento una mujer blanca, mucho más joven que ahora, había, bueno, yo no sé si había ido por ahí alguna española, era una zona del suroeste de República Dominicana, rural. Y en esos movimientos, bueno, en el que me relacionaba con diferentes hombres, sobre todo hombres, que eran los que estaban más en el espacio público, de diferentes edades, y en parte con un grupo de chavales jóvenes que eran los amigos y amigas del hijo de la mujer que yo había conocido en Aravaca, aquí en Madrid. Bueno, ellos tomaban, allí se bebe bastante cerveza, hace mucho calor, y bueno, pues yo tomaba con ellos y con ellas. En fin, controlaba llegar a un estado ebrio en el que me perjudicase en exceso. Y esta mujer, bueno, es que claro, tendría que dar como muchos datos, pero la familia era una familia, bueno, con adopciones como se hacen en lo rural, con nietos, bisnietos, una mujer que era la que hacía las tareas domésticas y un marido bastante poco presente en el hogar. Él era militar, trabajaba fuera, bueno, con todas estas asociaciones, bueno, a ver, un hombre como bastante machista, tomaba con muchas mujeres y cuando llegaba al hogar, pues él le marca bastante su autoridad. Entonces, en una situación, pues me cogió a mí y me dijo, tengo que hablar contigo. Digo, bueno, ya he hecho algo que me voy a tener que ir de aquí. Me sentó, recuerdo ese momento, y bueno, me planteó que bueno, que él me tenía que cuidar, que su esposa le había pedido que a mí me cuidase, me protegiese, y que, bueno, que yo dejase de salir de la casa y sobre todo que no fuese con su hijo. Claro, esto podéis imaginar, o sea, como justamente me estoy relacionando en estos primeros momentos, digamos, como con la gente más cercana de la familia. Bueno, ¿cómo salí de esta situación? Pues claro que le traté de explicar que no era una mujer muy normal y que parte de a lo que había ido allí tenía que ver con ocupar ese espacio de la calle y que, bueno, que se sintiese tranquilo, que tenía formas de protegerme, que en cualquier caso, bueno. Después, claro, yo con esta familia he tenido como mucha relación. Yo nunca... ¿Por qué él me sentó y qué quería realmente conseguir con aquello? Lo dejo abierto, yo tengo como varias explicaciones, pero bueno, posiblemente marcar esa autoridad,
posiblemente controlarme realmente y bueno, toda la parte que yo suponía, que decía al principio como blanca, extranjera, rica, ser él el que me controlaba. Es decir, no gastes dinero con personas que son unas indeseables y que quédate aquí, porque bueno, esa parte había también de su parte de demanda de él hacia mí, contribuciones económicas que pudiese aportar en ese hogar. Gracias. Vas a quedar guapísima. Bueno, me llamo Marta Morente y nada, llevo viviendo entre España y México los últimos 7 años. Entonces pues está todo el mundillo lleno de anécdotas. Entonces nada, escuchando me apetecía contar un poco también con la compañera que ha hablado de la horizontalidad, cómo se logra esa horizontalidad con nuestros colaboradores también en el campo. Y veía un poco ese como prestigio reconocido por la gente con la que trabajamos, y lo veía como en varias etapas, ¿no? Etapas que las voy a resumir en anécdotas. Y anécdotas desde un punto de vista de pasos según la gente campesina indígena de una comunidad de Chiapas que está cerca de Guatemala, ¿no? Entonces, yo nada más llegar, hace como... La primera vez que llegué, como en 2008, una cosa así, la primera pregunta que me hicieron nada más llegar fue: ¿sabe usted comer frijol? Las alubias. Y yo, pues sí, se come frijol. Lo que no sabía es que comer frijol suponía 3 veces al día durante toda mi estancia 1 año allí. Eso era saber comer frijol. Entonces, claro, mi respuesta al principio es: pues yo creo que sí sé comer frijol, lo que no... Tuve que aprender a comer frijol 3 veces al día durante meses. La siguiente pregunta fue: ¿sabe usted caminar? Y yo, pues yo creo que sí sé caminar, sí, paso a paso y tal. Lo que tampoco sabía es que llegué en periodo de lluvia y entonces había una cantidad de lodo en la tierra que según caminaba mis pies se iban convirtiendo en botas de astronauta que iban subiendo de lodo. Y me iban llenando de lodo también a veces hasta la rodilla, cuando los niños me tenían que ayudar a salir porque venía una vaca a atacar. Entonces me di cuenta que no, que tenía que aprender a comer frijol y tenía que aprender a caminar. Después seguíamos con estos pasos de lograr esta horizontalidad entre mis colegas de estudio. Y la siguiente pregunta ya es: ¿sabe usted hablar como nosotros? Bueno, pues estamos en México, ustedes hablan el español, yo también, es verdad que ustedes también hablan tojolabal, ojotzil, ocheltal, pero saben el español. Pero en el lenguaje muchas veces hablamos el mismo idioma y no nos entendemos, ¿no? Bueno, pasaban los meses, ya sabía comer frijol, y encima lo agradecía mucho porque dependía mi alimentación de ellos. Ya sabía caminar porque sabía poner el peso de mi cuerpo de tal manera que no me llenaba de barro hasta arriba. Es una cuestión de saber poner los pies donde hay que ponerlos. Y parece que ya iba entendiendo de los códigos culturales de lo que a la gente le interesaba hablar, con lo cual pues ya creamos relaciones de amistad, ¿no? Entonces al final me hizo mucha ilusión porque me dijeron: ah, usted ya se halló, parece que usted ya se va hallando. Y yo, bueno, pues ¿y eso en qué consiste? Y dice: no, ya se halló, porque ya sabe usted caminar, ya sabe usted comer frijol y además ya sabe usted hacer las preguntas que a nosotros nos sirven. Y ahí quedó la cosa. Maravilloso. Soy Carlos Caravantes, profesor de antropología en la Complutense. Tengo más anécdotas como profesor que como trabajador de campo, pero realmente he bajado aquí para beber agua porque me estaba quedando. Voy a relatar solo una anécdota de campo. 1989. Bueno, estoy dando clases desde el 72-73, llevo 40 y tantos años en la Complutense. Espero que me hagan un homenaje. Estoy en la ciudad de La Paz. A las 7 de la tarde hay una conferencia de de periodistas hablando contra el quinto centenario, sobre el quinto centenario teóricamente, y me interesa oír porque el año anterior había habido líderes indígenas
hablando contra el quinto centenario y no me había pillado en Bolivia y quería asomarme a eso. Eso era a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde quedo en el Frente Indio Máutico del Tahuantinsuyo. Este nombre tan rimbombante estaba compuesto por 3 personas, y esto es parte de lo importante, es decir, si hay alguien que se mueve, hay organización, que me citan para hacer una entrevista y grabar una entrevista. Voy con el vídeo, una cámara V100, no sé si lo habéis conocido, es Sony, parecía profesional por el tamaño. Realmente las prestaciones eran malas, pero voy a grabar la entrevista y no aparece. Víctor Machaca no aparece, su hermano Felipe Machaca tampoco, y aparece Delma Kusikanki, su mujer, la mujer de Víctor Machaca, al cabo de un rato. Yo mientras tanto he grabado aquello, el cartel de Ni Cristo ni Marx, que era una proclama indianista clásica, y no acaban de llegar, y a las 7 menos 10 empiezan a aparecer, no solo Víctor Machaca y su hermano, sino a aparecer más indianistas. Aparece Constantino Lima, aparecen un puñado de indianistas más, y yo digo, mira, no puedo grabaros la entrevista porque voy a una conferencia. Dicen, nosotros también vamos. Entonces llegamos a la conferencia en el Club de la Paz, donde están entrando señoras con abrigos de visón, toda la oligarquía más oligarquía de la paz, entrando al Club de la Paz a oír la conferencia esta de eximios periodistas, y detrás de mí, en 15 indianistas diciendo, vamos con este señor. Por eso no los pararon, porque cuando en el 89 sí los habían parado. Estos indianistas no entran aquí. Entraron detrás de mí, y nada más entrar y ir a empezar la conferencia, sacan una huipala y dicen, llevamos 500 años callados y ya está bien, ¿no? Es decir, me utilizaron para entrar, montaron la bronca, estábamos en la misma fila, todos los indianistas y Carlos Carvantes, y montan la bronca, no sé qué, bueno, sí, pues les dejamos un rato para hablar, hablan un rato y tal. Cuando se acaba aquello, y yo todavía estoy tomando notas de todo lo interesante que había pasado, una señora pasa a mi lado, yo estoy en el pasillo, se agacha y me dije, ¿de qué secta son ustedes? Una mujer desconocía absolutamente las luchas indígenas de su propio país. Pero peor no fue eso, sino que a la salida alguien se me acerca y dice, es usted el que los mueve. Bueno, pues esto es más que anécdota. Evo Morales ataca la marcha del Timnis del 2011 diciendo, detrás de estos están las ONGs o están Estados Unidos. La incapacidad de los indígenas de creer que un indígena es capaz de organizar una movida, pues bueno, resulta llamativa, porque incluso los indígenas desprecian a los propios indígenas en ese proceso, ¿no? Esto es uno de mis problemas para escribir. No escribo sobre Bolivia hasta que no me jubilo, me quedan 3 años. Y no escribo sobre Bolivia porque interferiría en un proceso que me parece mucho más interesante que interesante con mi escrito. Esto lo debo a los cabrones de Barbados 1 y Barbados 2, que después de decir que no habría que escribir sobre los indios, porque ellos ya podían escribir sobre sí mismos, que debían dejar de escribir, luego siguieron escribiendo los cabrones, mientras que a mí me hicieron dejar de escribir, ¿no? Y la última anécdota, ya pegado con eso, si me quedan minutos. El año pasado voy con mi hijo también, que hacía 18 años que no iba por Bolivia, y en un congreso sobre la obra de Fausto Reinaga, pues me acerco, está en la vicepresidencia del gobierno, trató de cooptar este congreso y a los indianistas. Me acerco a Ramiro Reinaga, hijo de Fausto Reinaga. Le digo, Ramiro, no sé si te acuerdas, hombre, sí, Carlos, sí, no sé cuánto. Y nada más saludarme dice, no sé si te enteraste, hubo una persona que me plagió las obras y no sé cuánto, y entonces tuve que pegarle 4 tiros. Entonces, la cara de terror de mi hijo, de decir, ¿cómo hablas con este tipo? Y es verdad, es decir, pero como carta de presentación, bueno, pues tuvo un revólver y, por cierto, le pegó de paso a un viejo que pasaba y a un joven, no mató a nadie. Y el revólver solo tiene 6 balas, con lo cual lo querían linchar, menos mal que lo salvó la policía, pero como forma de presentación parecía un poco fuerte. Hola.
Hola, buenos días. Yo soy Guadalupe Jiménez Esquina, también conocida como Lupe. Quería contar una anécdota sobre el comienzo de mi trabajo de campo, pues en una zona rural de Galicia, con mujeres que hacen artesanías textiles. Entonces, como antropóloga feminista, digamos, yo fui allí con mi gafa rosa puesta, intentando encontrar mujeres altamente empoderadas. Digamos, entonces llegué allí y no las veía, no las veía en ningún lado. Yo veía solo señoras mayores, muy tradicionales, muy viejas haciendo su artesanía. Y yo pensé que había sido un error, un absoluto fracaso haber elegido ese tema. Decidí que quizá debería abandonar, irme a otro sitio un poquito más exótico, un poquito más plagado de estos seres empoderados. Pero claro, decidí que ya que estaba allí, pues voy a trasladarme al campo con mi hijo y mi pareja. Entonces, a partir de ese momento, vi empecé a ver que quizá esa distancia, digamos, de mirarla como mujeres tradicionales, yo también pasé a convertirme, para una mujer con las preocupaciones de tener que ocuparme de mi hijo y hacer trabajo de campo a la vez y todo ese rollo. Le di un cuaderno de campo también a mi pareja y entonces, ya podíamos hacer un poquito de doblete. El problema ya fue controlar la capacidad de observación participante de las personas del pueblo hacia mí y hacia mi vida, digamos, y hacia mi familia. Eso ya fue otro tema, más difícil de cortar, digamos. En un momento me vi avasallada por todas las niñas del pueblo que me preguntaban por qué no estaba casada, por mis creencias religiosas, hasta por el tipo de ropa interior que usaba. Fue una curiosidad en todo el pueblo saber que si yo usaba braga o tanga. Así que, y controlar esta vulnerabilidad que yo decididamente, tomé esa decisión, no sé si equivocada o no, controlada o incontrolada, que en cierto momento se me descontroló y finalmente terminé el trabajo de campo. Bien, pues yo soy Almudena García Manso y soy profesora en la Rey Juan Carlos en el área de Sociología. La verdad que tengo algunas anécdotas, obviamente no soy antropóloga, por desgracia, soy socióloga. Pero a veces la mirada del sociólogo en el ámbito de la antropología y cuando usamos vuestras técnicas nos damos cuenta de que hay que descontaminarnos. Bien, entonces, la primera experiencia me chocó bastante cuando decidí hace ya muchos años, en el 99, con mi proyecto, lo que hoy en día llaman proyecto fin de grado, antaño tesina, en cuanto a entrevistas en profundidad a prostitutas, que era el cobro del servicio. Obviamente era su tiempo de trabajo y me pedían que le pagase un servicio. Yo pensé que eso podía ser debido a esa época, pero ahora he vuelto otra vez a estudiar el espacio de la prostitución, sobre todo prostitución de calle y en visos, y me he encontrado con el mismo o la misma, dinámica de al menos pagan un servicio. Yo lo entiendo, es su tiempo, pero también he encontrado casos en los que no he tenido que pagar nada. Todo lo contrario, me lo agradecían. Luego, en el espacio hospitalario, es algo que tengo pendiente de publicar, todo, mi experiencia como sujeto viviente dentro del espacio hospitalario y observante. Bueno, ¿qué problema? El problema que antaño se ha comentado, es decir, toparse con el lenguaje científico y con el hecho de no entender que también la mirada socioantropológica es necesaria en esos espacios. Entonces,
Para poder hacer el trabajo de campo, bueno, pues por desgracia he tenido que cuidar a gente en el hospital y he podido hacer ese trabajo de observación participativa directa. El más complicado era encontrar los informantes claves, sobre todo médicos, enfermeras, que desde un punto de vista lo más objetivo y neutro se les pudiese entrevistar y luego también no dejarte contaminar por las historias de vida que los propios enfermos o sus historias de cuerpos rotos te narraban. Y obviamente yo como observante y como sufridora de la enfermedad de mis padres, pues intentar no contaminar. Eso es complicadísimo, complicadísimo. Es el mayor esfuerzo el quitarte las gafas personales y ponerte unas gafas neutras. Y luego ya para finalizar, algo que nos pasó en el nordeste de Brasil, no me acuerdo ni el pueblo, sé que estaba cerca de San Luis do Maranhão, haciendo trabajo de campo en el proyecto de Por Ser Menina, nos encontramos con un problema, que una de las investigadoras se tuvo que llevar a su hija de 9 años, esto de Por Ser Menina es por ser niña, los que faláis portugués creo que lo han entendido. Y ¿qué nos pasó en la escuela a la que fuimos? Pues obviamente que a nosotros, salvo yo que llevaba el pelo en ese momento gris con matices azules, era algo exótico, y la niña de 9 años, que éramos los centros de atención y puntos de empatía, es decir, hicimos el trabajo de campo gracias a que Laila estaba con nosotros, si no era imposible. Entonces, ¿es contaminación o no? Esa es mi pregunta que os hago a vosotros, que sois los científicos antropológicos. Yo como socióloga intento no contaminar, pero ¿dónde está el punto de inflexión de la contaminación científica? ¿Por qué le llamamos contaminación científica cuando es enriquecimiento? ¿Por qué no nos quitamos de una vez las gafas y el sombrero del cuantitativismo, que es muy sesgable, perfectamente viciable, y todo el mundo que hemos hecho cuantitativismo o técnicas cuantitativas sabemos qué pregunta poner y cuál no poner para conseguir nuestro objetivo? Y bueno, esa es mi pequeña aportación. Muchas gracias, me ha gustado mucho esta mesa y bueno, nada, sin más, gracias.